El fascismo fue, ya no es. Y a pesar de que este desapareció hace muchas décadas, es importante analizarlo e intentar contrastarlo con las ideas del presente y las que todavía han de venir. El fascismo surge en un contexto de posguerra, con una compleja situación económica, política y social. Durante los años 20 y 30, en Europa había crisis, preocupación y un fuerte revanchismo por las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Un conjunto de movimientos políticos comenzaron a alzarse en muchos países. A estos grupos se los ha catalogado como fascistas, aunque las diferencias entre ellos pueden ser bastante grandes. Edward Mosley dice al respecto: en mi opinión, el nacionalsocialismo y el fascismo son un mismo movimiento, que tiene diferentes expresiones en diferentes países, acorde a sus diferentes características nacionales y raciales. Esto es relevante porque nos da la pauta de que vamos a estar hablando de un movimiento heterogéneo, cuyas características pueden variar en cada país. Antes de analizar sus variantes y ubicarlas en el espectro, veamos cuáles son sus características principales. Si se pudiera resumir al fascismo en una sola frase, probablemente sea esta: si quien dice liberalismo dice individuo, quien dice fascismo dice Estado. Mussolini luego continúa: para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Individuos y grupos son concebibles en cuanto estén en el Estado. El Estado fascista tiene una conciencia de sí, una voluntad propia. El pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Esta idea clave nos permite elaborar una definición propia sobre qué es el fascismo. El fascismo es un tipo de colectivismo metodológico que supone que la nación o raza tiene una conciencia y voluntad propia y que el Estado es su manifestación política. El fascismo descarta a los individuos, sus libertades y sus intereses. Estos pasan a ser subordinados a un ente mayor, la nación o la raza. Mussolini dice al respecto: para el fascista todo reside en el Estado, y nada tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario. Estas características también las encontramos en su concepción económica. Para el fascismo, la economía y sus elementos también deben estar subordinados al control y los intereses del Estado. Aunque los fascistas no eran marxistas, y de hecho consideraban sus preceptos como erróneos o exagerados, desde la perspectiva económica presentan similitudes. Mientras el socialismo marxista pretende abolir o colectivizar la economía, el fascismo busca regularla completamente. En ambos casos, la economía es planificada, regulada e intervenida, haciendo al fascismo un primo hermano del socialismo. Los elementos principales de la economía fascista son los siguientes: la unión entre empresas y el Estado. Las empresas y los comercios eran permitidos, pero totalmente subordinados a los planes del Estado, por medio de diferentes estructuras gubernamentales. Mercantilismo y proteccionismo. El Estado controla las importaciones, el comercio internacional, el tipo de cambio, las inversiones, los salarios, los precios, etc. Un enorme Estado benefactor. Los regímenes fascistas aumentaron enormemente el gasto público, en obras públicas, subsidios y armamento militar. Es curioso e importante señalar que este tipo de políticas, lejos de ser repudiadas, fueron muy bien vistas por un gran abanico de personas. Además de un buen número de figuras menores, se encontraban algunas muy importantes. En 1927, Churchill intercambió correspondencia con Mussolini, donde mostró su admiración y sus simpatías hacia él, llegando a decir que si él hubiera sido italiano, hubiera estado con él desde el principio hasta el fin. En 1931, Gandhi visita Roma, donde conoce a Mussolini y dice lo siguiente: él es un verdadero superhombre, alguien inalcanzable, es el nuevo Mazzini de Europa. En 1938, Perón visitó Italia y habría intercambiado unas palabras con Mussolini. Muchas de las políticas laborales que lo hicieron popular años después fueron copiadas de la Carta del Laboro elaborada por el Gran Consejo Fascista. En 1936, en el prefacio de la edición alemana de la Teoría General de Keynes, el economista afirmaba que él podría contribuir en aspectos teóricos a la economía alemana y que sus teorías eran más fáciles de aplicar en un estado totalitario. Curiosamente, la economista Joan Robinson, colaboradora en la obra de Keynes, dijo: Hitler encontró la cura al desempleo antes de que Keynes lo terminara de explicar, refiriéndose por supuesto al enorme gasto público y la enorme intervención de la economía.
Por otro lado, existía un apoyo indirecto. En 1944, John T. Flynn escribe As We Go Marching, donde analiza minuciosamente los elementos políticos y económicos del fascismo. En su última parte, contrasta los elementos fascistas con las políticas llevadas a cabo por Franklin Delano Roosevelt durante el New Deal y el comienzo de la guerra. Flynn demuestra que las políticas de Roosevelt fueron muy similares a las de Hitler y Mussolini, faltando solo el aspecto totalitario para ser idénticas. Al igual que Hitler y Mussolini, Roosevelt denunció la especulación financiera, tomó acciones en contra del patrón oro, tomó enormes deudas para financiar obras públicas, reguló los precios, los salarios, la competencia y la producción. Entre algunas de las estructuras para controlar las regulaciones, se creó la Administración Nacional de Recuperación, también llamada Águila Azul, que funcionaba con un matiz bastante autoritario. Aunque la Gran Depresión, Hoover y Roosevelt serán analizados en otro video, es preciso aclarar que estas políticas intervencionistas tienen consecuencias graves y de hecho no sacaron a Estados Unidos de la depresión, la prolongaron hasta 1946, cuando el presidente Truman comenzó a bajar enormemente el gasto y los impuestos. Lo mismo hay que desmitificar de las economías fascistas. Ese famoso bienestar que algunos alegan a la Alemania nazi o a la Italia fascista, era una farsa, una burbuja. Tanto en Italia como en Alemania, la economía fue deficitaria. Todas esas obras públicas, el armamento y la enorme cantidad de programas estatales para los trabajadores se pagaron con deuda y una expansión de la masa monetaria que fue encubierta por los controles de precios y salarios. Las consecuencias eran inevitables, y en el caso de que no hubiera ocurrido la Segunda Guerra Mundial, podríamos haber visto una de estas dos posibilidades. La primera sería que luego de un tiempo, las economías fascistas comiencen a colapsar por la deuda, la inflación y, por supuesto, la escasez y el desempleo que trae siempre el control de precios y salarios. La segunda sería que frente a la inminente crisis económica, los líderes fascistas opten por tomar el control y el poder total sobre la economía, asimilándose al régimen de Stalin. En otro video volveré sobre esta segunda idea para profundizarla un poco más. Hasta ahora podemos concluir que políticamente el fascismo es autoritario y económicamente preserva algunos de los componentes del capitalismo, aunque está completamente planeado e intervenido. También concluimos que muchos elementos políticos y económicos del fascismo están presentes en otras ideas que no suelen asociarse a él. Pero ¿cuántos tipos de fascismo hay y cuáles son sus diferencias? El fascismo clásico o el fascismo italiano es el primero, el original y el más influyente de todos. Este dejó una huella desde Perón hasta Hitler. Mussolini prioriza sobre todo la nación y la omnipotencia del Estado como eje de sus discursos. Antes de la guerra, el fascismo italiano fue el más pragmático y neutral de todos. Aunque Mussolini era ateo y crítico de la religión, buscó tener buenas relaciones con la Iglesia Católica, fue proclamado como el protector del Islam e intentó evitar posturas racistas o antisemitas que le cuesten popularidad. Mussolini y en menor medida Oswald Mosley se encuentran en esta categoría. Por otro lado tenemos al fascismo clerical, que se caracteriza por una política que introduce conceptos religiosos, teológicos y tradicionalistas. Algunos que podrían estar en esta categoría fueron Engelbert Dollfuss en Austria, Franco en España, Salazar en Portugal, Cornelius Ceaușescu en Rumania o Ante Pavlevich en Croacia. El nazismo o el nacionalsocialismo es probablemente la manifestación más radical y excepcional al fascismo. El nazismo deja de lado el concepto de nación y lo reemplaza por el de la raza. En esta ideología se encuentran elementos a favor de la eugenesia, eutanasia forzada, racismo y exterminio, haciéndola la más totalitaria de todas. El rol protagónico de la Alemania nazi durante la guerra hizo que los otros tipos de fascismo converjan hacia esta ideología. Por último, ubiquemos todo lo analizado en el espectro político que elaboré y expliqué en otro video. Los tipos de fascismo se encuentran en el autoritarismo político e ideas eclécticas entre el socialismo puro y el capitalismo laissez-faire. En la escala social tenemos al fascismo clerical como el más conservador, el fascismo clásico como neutral y pragmático y el nacionalsocialismo como su manifestación más progresista y revolucionaria. Me gustaría explicar esto último porque podría ser algo contraintuitivo. Según Richard Weikart, Hitler tenía creencias religiosas panteístas, muy relacionadas con el determinismo biológico y reduccionismo racial que él defendía. Existe un consenso entre historiadores
que afirman que en el caso de que Hitler se hubiera consolidado en Europa, hubiera montado un proceso de descristianización para luego imponer nuevas instituciones y una nueva religión acorde con la ideología nazi. Otros líderes nazis, como Hess y Himmler, favorecían posiciones más ocultistas y esotéricas, que se ven materializadas en los elementos neopaganos de las SS, influenciadas por el movimiento Völkisch. Himmler dice en el 42 lo siguiente: tendremos que tratar ahora con el cristianismo de una manera más dura que hasta ahora. Debemos ajustar cuentas con este cristianismo, con esta gran plaga que nos ha dado la historia, que nos ha debilitado en cada conflicto. Algunas de estas frustraciones se vieron en el intento de secuestrar a Pío XII en 1944. Existe un nihilismo y un darwinismo social inherentes a la ideología nazi que hace dudoso poder ubicarla como conservadora o, por supuesto, neutral y pragmática. Como comentario final, me gustaría comentar la conclusión de Finn sobre el fascismo. El fascismo no está presente en los fanáticos de Hitler o Mussolini. El fascismo sigue estando presente en aquellos que legitimen el poder del Estado sobre nuestras libertades personales y económicas en nombre de un supuesto bienestar nacional o social. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.